La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, madres de familia, madres de niños. Este programa está dedicado a ustedes. En estos tiempos de frío, en estos tiempos por pandemia, por vacunas, es terrible la realidad que están sufriendo nuestros niños. Claro, los adultos también, pero con especial, vaya, deferencia, nuestros niños y su tos. Abramos este programa para delatar ello y darle solución. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Noti Hoy para mejorar su salud y la de su familia. Y bien, amigos, desde hace unos 10 meses en Ecuador venimos padeciendo una serie de síntomas que muchos en el mundo también lo viven. Hay 200 escuelas de la Sociedad de Acupuntura que fue fundada ya en 1984 en Beijing, y todos estamos inmersos en la sanación. La sanación es tratar la integralidad, mirar al ser y su luz, mirar al ser y por qué de pronto cae un poco en la sombra. Y es una realidad que las vacunas causaron un descalabro en la salud. Eso se lo tiene ahora extraordinariamente bien claro. Desgraciadamente, bien claro. Mas ahora resulta que consecuencia de un primo hermano del virus, del tal, está apareciendo sin que haya una verdadera solución en ello. Colegas pediatras ya no saben qué recetar. El antiinflamatorio, el antibiótico, el antialérgico, todo lo que está a su alcance ya no da para ello. Y esto implica que se ha vuelto un problema muy serio en las escuelas, en los jardines de infantes, un problema de la sociedad, un problema donde el adulto, al presentar periodos de 2, 3 semanas o más, que han tenido que hospitalizarse porque terminan en bronquitis, en neumonías, repito, ya no, en muchos casos, no encuentran una solución para a este cuadro que circunstancialmente muchos piensan que se debe exclusivamente al frío, a esta temporada que ha sido terrible y que no es solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. El caso es que en Ecuador estamos presentando niños con problemas de una tos persistente, de un catarro continuo o de una congestión nasal en donde hay una secreción que parece ya purulenta, pero que no lo es. En otros casos, un problema faringítico que también se está presentando en los adultos, de afonía. Se les va la voz. Y en muchas circunstancias hay niños que presentan fiebre. No estamos hablando de la tosferina, no estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas en sí, que vienen en el niño en su desarrollo. Pero muchos de los niños que han recibido la vacuna de la influenza, resulta que en vez de mejorar, se han complicado más. Y eso se debe, muchos en niños mayores de 4 o 5 años, a haber recibido las vacunas. Esto es una coincidencia y dejémoslo ahí. Pero los niños que han tenido que llegar al Instituto de Medicina son niños que ya han sido tratados por el buen quehacer del pediatra y ya no saben qué darle.
Y la madre comienza a sufrir porque de pronto se encuentra que sabe más de los medicamentos que le va a recetar el pediatra y que ya le ha repetido varias veces y que no funciona. Entonces la familia entra en un cuadro de angustia, de desesperanza, en donde ya no saben qué hacer, qué darle más al niño. Pues bien, en esta situación, la medicina china, y con especial referencia a la acupuntura, desde hace miles de años desarrolló formas de tratar situaciones que vinieran en estados pandémicos, epidémicos, en una meseta, la asiática, que ha sido siempre desafiante al hombre, inclemente con el hombre, con el ser humano, y ha tenido que llevar a que la intuitividad del ser se desarrolle mucho más que muchas veces el estudio científico. Y es porque la intuitividad del ser humano en el prohombre lleva a la clarividencia. La clarividencia es esa forma que tuvo el prohombre de saber encontrar un camino de sanación, que luego, desgraciadamente, después de la revolución industrial, se industrializó a los medicamentos y claro, se vio en ello un gran negocio que hoy por hoy el consumo no solo de los químicos, sino el consumo de enfermedades ha llevado a que el hombre pierda su luz, su capacidad innata de regeneración, de sanación. Si no hubiese sido así, en tantos miles de años que el hombre ha tenido que confrontarse con la naturaleza y sus variables, el hombre hubiera padecido, hubiera fallecido hace muchos años con las famosas pandemias en Europa, las pestes, etc. Ahorremos tiempo en ello. Pues no, se ha desarrollado, repito, en la acupuntura formas de dar solución a esta situación que parecen insalvables en tiempos de consumo de enfermedades. En el caso de los niños, la acupuntura se da a través de la investigación en la Academia de Estudios de Ciencias Orientales de la Universidad de Osaka, el desarrollo de un sistema que le llamaron Tao, dos colegas muy queridos y yo. Pero debo decir que este sistema llamado Tao, que en el idioma asiático, digamos, representa a Dios, quiere decir sistema del creador. Y se trata a través de una máquina desarrollado para este menester que no se vende a nivel médico, sino está en uso y desarrollado por un genio que fue candidato a premio Nobel para lograr equilibrar nuestro flujo energético medible en milivoltios, estimular bioeléctricamente para que nosotros todos reaccionemos bioquímicamente. Esto es el sistema Tao. La estimulación a través de puntos que recoge un potencial eléctrico, provocar con ello que haya reacciones bioquímicas. Y en el sistema Tao, en donde la persona, en este caso el bebé, o a través de su madre, lo cual es mucho más bonito y de asombro para la madre, en un polo toma una corriente y en el otro, tocándole al niño, se topa puntos de energía en el niño, en el bebé de un mes, de 2 meses, niños que presentan intolerancia a la lactosa también, por ejemplo. Y eso repercute en que estas reacciones bioquímicas vayan en beneficio del desarrollo de glóbulos blancos, de linfocitos T, etcétera, etcétera, que va a repercutir en que en pocas horas, de un día para otro, el niño, por ejemplo, duerma mejor y tenga mayor capacidad de regeneración de su sistema inmunológico. Algo que parece magia,
pero que es una realidad que he tratado en miles de niños, en donde el niño va tranquilo desde la edad que puede hasta la edad que puede, porque sabe que no le van a hacer doler, y se acuesta feliz, y él, mientras va creciendo, lo toma de la mano el un polo y con el otro polo lo trato. ¿Y qué es lo que resulta en los niños en situaciones así? Al provocar reacciones bioquímicas, ese niño desarrolla una mejor capacidad inmunológica, lo cual le sorprende incluso al pediatra de cómo puede el niño, sin necesidad del antibiótico, del antiinflamatorio, del antifebril, etcétera, todo anti, pueda de un día a otro, en 2 días, presentar un cambio dramático en su salud, dando como resultado el cesar una tos que se le oye de un dormitorio al otro, el que cesen los brotes de secreción nasal, o los brotes de congestión nasal, o el ardor de la garganta, de las amígdalas, de la faringe, el decaimiento general, un estado de que el niño quiere dormirse y no puede dormir, porque se siente fastidiado, siente que algo no está bien, y se pasa cada media hora tosiendo y tosiendo, en especial en la noche. En esta situación, hablar del sistema Tao es hablar de una de las genialidades desarrolladas por Osamu Itu, Alberto Sánchez Juárez, un colega que falleció, que fue el que hizo la máquina, un genio de la ingeniería bioeléctrica, que fue él el que conjugó en este aparato tal capacidad de medir en el cuerpo variables de energía, muchas de estas variables causadas también por emociones. No es lo mismo tratar a un niño que no tiene problemas de angustia que tratar a otro niño que tiene problemas de miedo, o tratar a otro niño que tiene la misma tos, con la misma sintomatología alérgica, y que resulta que esto desarrolló desde el momento en que ha cargado con una tristeza. Y lo he visto en muchos niños que de pronto sus padres se separan y el padre se va. Niñas que tienen su esencia más recogida con su padre, que han caído en tristeza y han caído en variables incluso de su ritmo circadiano, de su ritmo bioenergético diurno y nocturno, porque tienen tristeza en su corazón. Y en esta época en donde la situación, los niños pueden sentir más que no hay una armonía del entorno social. Yo lo he sentido en estos últimos meses, y con especial, tristeza, este último mes. La familia, la sociedad está atravesando una situación en donde se juega peligro de no tener más, así de simple, libertad. Y tal es la morbosidad de muchos de aquellos que, amparados solamente en el dinero, se olvidan que son seres que algún rato tienen que responder al alma, al espíritu, no solo a la conciencia, sino a la supraconciencia. Hagamos una pausa y continuemos. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Amigos, hablando de la fe y la esperanza, hace algunos años realicé yo un trabajo de investigación en donde el voltaje bioeléctrico que causaba bienestar a un paciente venía porque él se repetía vivir en la fe del amor, de la credibilidad de su fe, muchos de su oración. Y en ello está la fe
y la esperanza. Yo he dicho siempre que la esperanza es hija de la fe. Y muchas de las personas, de las madres que llevan a su niño porque ya no saben qué hacer, mucho es la energía que ellas entregan, dan, desarrollan a través de la fe y la esperanza. Ha habido trabajos de hacer acupuntura y en otro de creer que se hace acupuntura. Y hemos visto que en ellos definitivamente el tratarle a través de resonadores, es decir, de energía medible bioeléctricamente, siempre va a tener resultados, tanto en cuanto usted también pueda decirse hacia adentro que es un ser de amor. Parece lírico, pero es una realidad que la ciencia no lo toma en cuenta. Y mucho no lo toma en cuenta porque el dinero está sobre la ciencia. Y en ello los intereses gigantes de grandes emporios farmacéuticos tienen el sartén por el mango. Pues bien, amigos, ¿qué es lo que además se puede hacer con el niño? Repito, tratándole con este aparato que hay que saberlo manejar bastante bien. También hay el tratamiento que lo hace la madre y que lo hace el niño en casa, y que las madres la tienen eso como una herramienta preciosa y que es absolutamente gratuita. En situaciones en donde hay tos, esa tos seca, que algo parece que tiene de flema, con el malestar general, con congestión de todo, porque todo hay, presentan hasta secreción que les llaman conjuntivitis y le mandan el ungüento oftálmico que tiene antibióticos y tiene corticoides, con lo que va a repercutir en el más lueguito. Hay un batido que les voy a dar inmediatamente, su formulación, y que consta de darle en la mañana, siendo el niño, hablemos de un niño, puede ser un niño de 1 año, puede ser el niño de 2 años, de 3, de 4, de 6 en adelante, lo mismo, pero una dosis mayor. Pero le voy a dar una dosis estándar para un niño entre 2 a 6 años, que es una cucharita, las de café ordinario, de cúrcuma, una cucharita de cúrcuma, una cucharita de canela, media cucharita, o más bien dicho, unos 5 a 7 clavos de olor, 5 a 7 clavos de olor, repito, una cucharita de cúrcuma, una cucharita de canela, unos 5 a 7 clavos de olor, una ramita que lleve la palma de la mano de tomillo, y también puede ponerle ahí un ajo pequeño partido en 4. Usted lo pone a hervir esto en 2-3 minutos, no más. Lo deja reposar y le da al niño en la mañana, en la tarde, 2-3 de la tarde, y antes de acostarse. Puede en algunos casos ponerle una pizca de pimienta para que tenga una capacidad de presentar, de liberarse más la curcumina, que es el elemento de la cúrcuma, que tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, dinamizador del sistema inmunológico, y que también tiene un efecto adaptógeno de la atención. Este batidito, que lo puede hacer en la mañana, incluso licuarlo y luego poner el clavo de olor, repito, lo puede hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Una vez que esté en la temperatura adecuada para beberlo, puede añadirlo, si quiere, miel. En otras circunstancias, en niños que son muy delgados, por las mismas razones de que es un niño alérgico, usted puede sumarle la piña amarilla. Repito, aquellos niños que son delgados y que presentan, no solo cuando se agudiza su situación de bronquitis, que ya la tiene naritis cada mes o cada 2 meses, tiene 1 semana, 10 días de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Puede ese niño añadirle la piña. En otras circunstancias también, para el adulto, vale hacer
un batido en la mañana en donde puede hacerlo usted con piña y plátano en la licuadora, poner una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela, puede poner jengibre en polvo o jengibre cortado de la raíz, más o menos el equivalente a 2 centímetros de largo de la raíz. La pimienta, una pizca de pimienta, hablando del adulto. Si es gordito, el jengibre es indispensable porque le va a quemar la grasa tanto como la canela. Y al batirlo con la piña o otros días con plátano, estamos recibiendo las suficientes calorías incluso para no tener que desayunar, lo cual contribuye a que haya un metabolismo que se despierte por parte del hígado y eso permita que haya mayor agudeza de un estado de ánimo. Este batido que es para adultos, puede una persona gordita o que tiene las defensas bajas tomarlo todos los días durante un buen periodo de tiempo y va a darse cuenta cómo su organismo comienza a eliminar toxinas de la pancita, cómo deja de sudar grasa, tiene menos compulsión a comer en la noche y va a ver que usted se encuentra, como pasaba con muchos pacientes en la pandemia, con una capacidad de respuesta inmunológica que es la que yo ejerzo, que es la que yo hago. Muchos pacientes se sorprenden de no haberme visto de muchos años, pacientes que lo han traído a su hijo y su hijo ya tiene hijos y como la familia ha sido alérgica, me conocen de muchos años y nunca me han visto enfermo. Pues es justamente por hacer medicina preventiva, que es realmente lo que debería vivir el mundo, para no tener luego que estar consumiendo enfermedades. Ustedes lo saben, y quizás más que yo, porque han tenido que experimentar el hecho cotidiano de tener que estar comprando químicos para una parte del cuerpo, para otra parte del cuerpo, para otra zona del cerebro, para otra zona, para otro horario de ese mismo cuerpo. Y entonces saben que no existe prevención en salud. La famosa, entre comillas, Organización Mundial de la Salud ha sido poco menos que menospreciada por un presidente americano, porque sabe y conoce todos los entretuertos que hay respecto de para qué sirvió una organización de la salud que no sea para un control de la salud. Y bien, amigos, estas recomendaciones que les doy es recomendaciones que vienen de la experiencia, no tan solo de la formulación del batido que se manda a tomar. No, esto funciona. Y menos mal que hoy muchos pediatras, no los suficientes, se acogen a estas formulaciones. Han visto que responden extraordinariamente bien a estos tratamientos naturales, que son connaturales porque el organismo los aprovecha y porque no tiene que pelear contra el ingreso de un químico ajenos a su química. No hay peor situación que invadir a un organismo, hacer daño a un organismo con aquello que no le pertenece. Amigos, el programa de hoy ha sido dedicado a que, haciendo esto, podamos dejar de ser contaminadores, porque el organismo en una deficiencia inmunológica se contamina de otros virus y entonces en escuelita pasan a ser contaminadores de los demás, porque los demás también no tienen una presencia de un sistema defensivo acorde a lo que el organismo en sí necesita, algo connatural,
a nuestro desarrollo y evolución de millones de años. En millones de años, en miles de años, nuestro cuerpo nunca necesitó un químico para desarrollar todas sus capacidades, sus virtudes, sus genialidades, su poesía, su música. Si pensamos en ello, vamos a ver que poco nos queda de eso y cuánto tenemos por recuperar. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Y bien, amigos, hoy es un viernes que amerita, que necesitamos, que ha estado en nosotros todo este tiempo, en donde es fundamental, no solo que conozcamos que tenemos un deber, y ahora lo digo, más que tener un derecho, tenemos un deber. Y ese deber ya no es el votar por tal o cual persona. No recuerdo yo en mi vida que me haya llegado un momento en donde mi voto, mi conciencia, mi definición se dé en cuanto tengo que decidir si mi país, el alma que me dio a través del caminar en su tierra, me dio identidad. No conozco un ser humano que yo haya conocido que no tenga identidad. Todos nos pertenecemos y en principio la identidad de pertenencia a una tierra es lo que luego nos define en individualidad, en saber que en esa tierra yo respiro mi aire y sé cuál es mi propio olor. Siempre he dicho que nadie tiene la culpa de la cara con la que nace, pero sí acaso tenemos la culpa de la cara con la que nos morimos. Y este domingo tenemos ese discernimiento que no debería decirlo, pero es que si existe el bien, existe el mal, tener que decir que debemos votar por lo que mi conciencia me dictamina, por la que mi moral, mi ética me dice, por los valores que guardo, por la imagen que veo de mí en cuanto a trascender en la dignidad de ser. Y a través de ello, saber que mi voto determina la libertad, la equidad, la honestidad, el trascender con mis esfuerzos, con mis luchas, con mis lágrimas, frente a una desdichada disque ideología que ahora no existe, sino que no sea para intereses absolutamente egoístas, mezquinos, y que solo cuenta ahí ni siquiera un mínimo de conciencia, sino tan solo la avaricia, codicia, egoísmo y ruindad. Amigos, este domingo que sea un día de felicidad, porque nunca ha habido, que yo recuerde, un día en donde nuestra definición y transparencia se defina en salvar al país. Muy buenos días. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.